estimados, ¿cómo están? Vamos a trabajar un poco en esta clase lo que es liderazgo eficaz y lo que son los modelos de liderazgo. Así que bueno, la idea es poder identificar qué características tiene cada modelo y cómo estos modelos nos pueden ser muy eficientes para cumplir con los objetivos y las metas que nos planteemos en la posición en la cual estamos trabajando en la organización. Primero vamos a ver un poco el concepto de liderazgo. Este es un concepto muy confuso, inclusive es muy debatido. La idea no es hacer un debate ya sea conceptual o teórico, sino que es poder ver qué características de estos conceptos nos son más útiles en el ámbito donde trabajamos, que generalmente son organizaciones, porque bueno, estamos en una sociedad completamente abarrotada de organizaciones, ya sea donde pasamos nuestro tiempo libre, donde trabajamos, donde desarrollamos múltiples actividades. Así que bueno, la idea es también poder identificar que el liderazgo hoy en día es una característica muy organizacional. Cuando hablamos de liderazgo siempre nos centramos en que el liderazgo es una cualidad directiva, digamos, es una forma de poder gestionar, de poder hacer con otros. Y en esta cuestión siempre cometemos o generalmente se comete el error de asociar el liderazgo con una persona. Es decir, inclusive fíjense en los textos que vamos a ir trabajando, se habla de que el liderazgo es la actividad de un líder. Fíjense que acá se ve una parte del concepto de liderazgo, con lo cual muchas veces se asocia el concepto de liderazgo a una persona. Y eso es lo primero que tenemos que desanudar. Es decir, liderazgo es una cosa y líder es otra, porque si no caemos en las teorías clásicas del gran hombre y pensamos en líderes como pueden ser Gandhi, como pueden ser, por ejemplo, futbolísticamente Maradona, o inclusive en líderes de empresa, y lo que hacemos es construir una figura y una forma de liderar, con lo cual no es eficiente, porque mismo la realidad y la cuestión general en las organizaciones nos muestra muchas veces que esto no es así. Nosotros tenemos que pensar que hoy en día hablamos de organizaciones líderes y de que en ciertas actividades, ya sea como una tarea puntual de un equipo, hay personas que tienen cualidades diferenciales que pueden hacer que la actividad cumpla con un objetivo que de otra forma no podría hacerlo. Así que bueno, analizar los modelos nos permite identificar un poco, desmitificar la cuestión del líder y liderados como sinónimos. Y segundo, también pensar en características que no sean funcionales. Nosotros pensamos en las organizaciones como organizaciones inteligentes, y una organización inteligente es aquella que con los recursos puede maximizar los beneficios y así, digamos, alcanzar nuestros objetivos. Ya sea si trabajamos en una fábrica, si estamos pensando en una organización con fines de lucro, si estamos pensando en una fundación. Nosotros lo que tenemos que pensar es en cumplir lo que queremos cumplir, alcanzar los objetivos y de la mejor forma. Así que bueno, pensemos primero el liderazgo como un rol, es decir, pensar en algo que es una cualidad que todos tenemos. Es decir, si pensamos en un rol, podemos pensar en algo dinámico. En esta actividad yo soy líder, en esta otra actividad el otro es líder, y pensar en una comunidad de líderes. Eso es lo primero. No implica desajustar y desconceptualizar todo lo que es la estructura organizacional. Es decir, el jefe es el jefe, las estructuras organizacionales siguen siendo las mismas, pero en diferentes actividades y con diferentes objetivos podemos plantearlo de otra forma. Otra de las cuestiones que tenemos que pensar y vamos a trabajar un poco es el liderazgo como una posición. Fíjense que nosotros generalmente en las estructuras organizacionales nos encontramos con posiciones más estáticas, primero porque no todas tienen una dirección horizontal, sino que nos encontramos muchas veces con una estructura jerárquica. Pensar el liderazgo es pensarlo no de una forma lineal, sino pensarlo como una cualidad y cómo se puede combinar la estructura del liderazgo con la estructura de la organización. Cuando decimos sacarlo de la persona es desmitificar la teoría del gran hombre. Esta teoría lo que hacía era basado en los dioses y en los semidioses. E históricamente, fíjense cuántas figuras hay que tenían como cualidades excepcionales que hacían que los demás quieran seguirlos y ciegamente, gracias a su gran poder, se lograron los objetivos. Hoy en día es una de las cosas que menos suceden. O sea,
cuando se logran los objetivos hoy en día es por el aporte de las múltiples miradas. Así que bueno, esto es una cuestión que tenemos un poco que desmitificar y poder identificar primero qué tipo de estructuras en la que estamos. No hay un liderazgo eficaz si no hay un análisis y una interpretación de la estructura donde estamos trabajando. ¿Cuáles son los objetivos de la organización? ¿Cuáles son los miembros del equipo? ¿Quiénes están en la organización? ¿Qué área es la que estamos trabajando? ¿Qué tipo de organización es? Si es una fundación, si es una organización con fin de lucro, si es una organización con fin social, si es una organización del gobierno, si trabajo en un equipo, cuáles son los objetivos de mi equipo, qué tipo de estructura tengo, cómo es la dinámica del poder. Es un universo de cuestiones que nos van a facilitar cumplir con los objetivos. A mayor análisis, mejor interpretación de lo que estamos haciendo y de la forma en la que vamos a ir trabajando. Cuando hablamos un poco de descentralización del poder, es cuando yo pienso que el liderazgo es la actividad del líder, lo que centro el poder es solamente en el líder. En cambio, cuando yo pienso en una dinámica donde digo, bueno, el líder lo que hace es identificar, generalmente si tenemos una estructura que dice el jefe es quien toma las decisiones, la estructura nos habla de esa modalidad de poder. Los modelos de liderazgo que vamos a ver son los 3 modelos básicos de Kurt Lewin. Estos modelos nos permiten ver un poco de qué forma se distribuye el poder en un equipo o en una organización. Son 3 modelos que muchas veces tienen algunos aspectos más peyorativos respecto al modelo de liderazgo liberal, que vamos a ver cómo es funcional en qué tipo de estructura. Hoy en día se habla mucho de las organizaciones que valoran el personal y buscan capitalizar lo que es el conocimiento de los diferentes miembros en teoría, pero que en realidad, o sea, la realidad del accionar de la organización es muy contraria. Nosotros tenemos que pensar que los modelos de liderazgo nos tienen que permitir hacer o cumplir con lo que queremos hacer. Si buscamos en una organización, que puede ser por ejemplo una fábrica donde se trabaja mucho la producción, estos aspectos van a estar más restringidos, con lo cual vamos a tener un modelo de estructura mucho más clásico en cuanto a que los roles y el rol y el estatus se encuentran más fijos, las actividades se encuentran mucho más sistematizadas en cuanto a que tal persona hace tanta cantidad de horas con tal actividad, con lo cual lo que es la dirección se va a encontrar mucho más horizontal en cuanto a la base de la estructura, con una mirada de supervisión directa, con lo cual en este tipo de organizaciones las estructuras y los modelos de liderazgo van a ser los clásicos, como por ejemplo el modelo de liderazgo paternalista autoritario, que es el primero de los modelos que toma Kurt Lewin. Este modelo lo que toma básicamente dice el eje del poder está en el líder. El líder es el que sabe, el líder es el que dirige y el líder es el que toma las decisiones. Y lo que hace el personal o los miembros del grupo es acatar las decisiones del líder. Por eso decimos, en este tipo de estructuras tan lineales, suelen ser el modelo de liderazgo que predomina. Y con lo cual es el modelo de liderazgo, a veces suele ser el modelo de liderazgo que menos tiempo lleva en cuanto al vínculo y en cuanto a las relaciones. A una actividad que necesita un tiempo mucho más corto, fíjense que es una dirección lineal. También esto hay que tener muy en cuenta el grado de conocimiento de los liderados o los miembros de los equipos. Por ejemplo, si el saber se encuentra en el líder, es mucho más directo. Si es quien sabe cómo se desarrolla la actividad, esta supervisión directa y esa guía directa suele ser efectiva. Así que bueno, el modelo de liderazgo, vemos que el primero de los modelos de liderazgo ya tiene esa noción. En cuanto al segundo modelo, que es el modelo de liderazgo liberal, este modelo lo que hace es descentraliza un poco al líder y lo pone como en una cuestión objetiva. Ya sabemos que el término de objetividad es algo que no se usa tanto porque nunca se es completamente objetivo, pero se puede observar de forma abstracta o abstrayéndose el líder la actividad de los diferentes miembros.
Este tipo de liderazgo es muy efectivo cuando primero se quiere analizar la interacción de los diferentes miembros del personal, con lo cual se puede hacer una supervisión y ver cómo interactúan, cómo resuelven una actividad, y con lo cual para todo lo que son ámbitos de coordinación mismo se utiliza, fíjense, cuando se coordina algún grupo. La teoría de la coordinación de grupos plantea una dinámica grupal y una supervisión un poco más alejada. Todos los modelos de liderazgo son en sí mismos diferentes polos, con lo cual no es que en el liderazgo liberal sea completamente liberal, sino que es una forma de poder ver un poco más distanciado del grupo. En cuanto al liderazgo participativo, es un modelo de liderazgo donde se distribuye un poco más la dinámica del poder. ¿Qué implica esto? Que las decisiones son un poco más en conjunto. Cuando digo son un poco más, implica que generalmente en esta teoría de Kurt-Lewin la decisión final la toma el líder. Fíjese que muchas veces en organizaciones vemos organizaciones mucho más horizontales que responden a este tipo de modelos y la decisión final la toma el director. Con lo cual no implica que sea una decisión negativa, sino que implica que se puede valorar los diferentes conocimientos de los miembros. Esto es muy funcional para todo lo que son las áreas más creativas. Fíjense que las empresas hoy en día como Google tienen modelos de liderazgo un poco más liberal. Este tipo de liderazgo es un liderazgo que se basa mucho, por ejemplo, en las organizaciones más actuales, donde se busca que los diferentes miembros del personal se comprometan con los objetivos de la organización, se apropien de la misión de la organización y puedan aprovechar todos sus recursos y ponerlos al servicio del cumplimiento de los objetivos. Por eso lo que nos permite este modelo en organizaciones donde se encuentran personal muy calificado, que busca un desarrollo personal, lo que genera es también una apropiación y una pertenencia mucho más grande a la organización. Por eso siempre decimos que este modelo es un modelo muy eficaz para diferentes organizaciones donde tienen este tipo de estructuras. Organizaciones más horizontales, esos son parámetros que van a tener que ir evaluando. La idea de presentar los tres modelos es tres modelos que sean eficaces para la actividad. Ustedes tienen que fijarse muy bien qué tipo de actividad desarrollan, en qué organización aplican y ver qué modelo de liderazgo es el más eficaz. En caso de que intenten implementar un modelo que es muy diferente a la estructura que tienen, suele haber estas contradicciones y, digamos, suele no solamente no cumplirse con los objetivos, sino todo lo contrario, generarse más complicaciones de las que se tenían antes. Así que bueno, gracias por participar.